cómo se sale de este laberinto, donde hay política, pero mucha economía. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va? Hola, Buenas Damián, noches. bienvenido. ¿Cómo va, Hugo? Agus, ¿cómo les va? Buenas Qué noches. enfrentamiento, ¿no? Por los fondos coparticipables, pero también, bueno, por el ajuste, ¿no? Que propone el gobierno nacional y que parece que no va a cambiar. Yo creo varias cuestiones. Venimos de fuego cruzado de la ley Ómnibus, Sí, claro. porque como bien digo yo, el cuarto H, ese departamento, mostró que había fideicomisos que de alguna manera financiaban cajas provinciales. Pero además, muchas de las provincias, el problema que están teniendo es que perdieron las transferencias discrecionales, que respecto de la coparticipación están coparticipando menos y que ya venían con déficit. O sea, eran provincias que tenían déficit fiscal. Chubut es una particularmente que tenía fuertes déficits. ¿Ustedes recuerdan los problemas de inicio de clase? Digo, porque mañana se inicia el ciclo era lectivo. lo que Ustedes decíamos. recuerdan el problema, Sí. ¿no? Era lo que decíamos al No principio cerraban. del programa. Chubut venía con una situación calamitosa. Absoluto. Calamitosa. Absolutamente. Entonces, digo, sí es real, Nacho Torres recibe esa herencia, porque le pasa a todos que reciben esa herencia. Me parece que su fuente de escudo hoy es tratar de mostrarle a su población que él no es el culpable, que no puede ajustar tanto y tratar de endilgarle esta situación al gobierno nacional. Pero ojo, la realidad es que Milei responde con que no hay plata. Y si suponete que le diera una transferencia discrecional, o sea, iría a generar un salvataje sobre Chubut, debería hacerlo sobre las 23 provincias. Claro, Y eso es este es el imposible. punto. Claro. Porque sería emitir dinero, ¿me entendés? En un momento donde justamente quiere cortar con la emisión para no generar más inflación, ¿no? Martín. Absolutamente de acuerdo con Damián. Esta deuda en particular representa el 20% de este fondo fiduciario para el desarrollo provincial. Esta deuda que tiene Chubut con ese fondo es el 20% de la deuda total que tiene Chubut. Es decir, que es una deuda importante para el gobernador. Pero yo lo que creo que acá es importante es cuál es la fuente de la deuda. La fuente de la deuda es el gasto público desorbitado. Entonces hay que ordenar los números para poder renegociar con todos los acreedores. Hay otros acreedores, están los bonos. El mayor acreedor es el mercado porque son bonos públicos que tiene Chubut. Es decir, que para ordenar la deuda, primero tenés que ordenar claramente el día a día del déficit fiscal. Si no, nadie te va a creer tampoco. Dami, ¿qué puede llegar a pasar si el miércoles efectivamente se corta todo, como es lo que están planteando? En términos económicos, productivos, digo, pensemos ese escenario. Yo creo que el tema de cortar la asistencia petrolera, etcétera, me parece que es una exageración, me parece que es una amenaza. No me va a parece ocurrir, que digamos, en tu mirada. no creo que ocurra, no veo la empresa no distribuyendo por Claro, esta situación. Porque no depende ni Pero siquiera sí- del gobernador, me parece, ¿no? Salvo que le ponga una traba en Exactamente. particular, claro. A ver, sería una locura que el sector público le diga al sector privado, che, mirá, hoy no salí, ya para eso están los sindicatos, ¿no? Salvo que le diga al sindicato hoy no salí, pero también sería una Sería locura, que es lo que en un definitiva tipo de bloqueo, determinó claro, desde el punto de vista legal y todo eso, claro. que determinó esa marcha. Me sumo a lo que estaban manifestando recién respecto de lo que es el nivel de gasto de esa provincia respecto de su crecimiento. En los últimos 20 años, Chubut es la antepenúltima provincia que menos creció económicamente, con muchos recursos. 12,4% de crecimiento. 12,4% de crecimiento en 12 años. O sea, es pésimo el crecimiento. Perdón, en 20 años. ¿Cuánto se incrementó el gasto público acumulado como porcentaje de ese producto? Se incrementó en el mismo periodo 32%. O sea, casi triplicó el nivel de crecimiento de la economía. Chicos, No hay más. O sea, había no hay forma, plata. No hay forma. Te digo, es la tercera provincia en... ¿Saben cuáles son las otras dos? ¿Cuáles? Ya que está, digamos... Mira, te digo, anteúltima y de antepenúltima. memoria, Formosa es una, ¿o no? No. A ver, ¿cuál es? ¿Sabés qué? Son parte de las que recibían transferencias discrecionales y fuerte asistencia del sector público. Tierra del Fuego y Santa Cruz. Claro. Tierra del Santa Fuego, Cruz, la Santa que Cruz. tiene más problemas educativos, de la que tuvo menos días de clase en los últimos años. Digo, para conectar situaciones que no parecen estar fuera del mismo escenario, además de territorial político, ¿no? Porque el gasto público que propiciaba el populismo era enorme, ¿no? Con tal de dar asistencias, de generar una cultura que es antitrabajo, esto es una opinión, por supuesto, y de la emisión monetaria que ahora puede ser penada porque hay un proyecto de ley que va a ser enviado por el presidente para sancionar penalmente a quienes emitan moneda que es la madre, ¿no? Es la generadora de inflación.
según la mayoría de los economistas serios en el mundo, ¿no? Bueno, eso estaba en algún momento en una carta orgánica que cambió el gobierno de Kirchner y era penalidad para los miembros del directorio del Banco Central si incumplían las metas de emisión monetaria. Pero acá yo se creo que esto extiende a hay que extender a las legisladores y presidente de provincias. la Nación también, ¿no? Según lo que dijo Javier Milei a la prensa. Sí, creo que habría que extenderlo a las provincias, porque las cuasimonedas, que son una herramienta que parece, viste, que es como una especie de papelito del juego de la vida. Yo recuerdo cuando era chico Está bien, jugábamos sí, esos sí, papelitos. Sí, como un juego de mesa. Un vale. Un vale. Yo viví la época de los patacones. Yo era más chico, pero la viví. Mi mamá cobraba en patacón. Es una estafa darle a un maestro, a un Bueno, jubilado, pasa que ahí hay un un punto, el papel. otro día hablaba con un abogado constitucionalista, yo le preguntaba esto, le digo, La Rioja, si esto llega a salir, ¿qué pasa con La Rioja, que está emitiendo cuasimonedas, que va preso el gobernador? Y me decía, bueno, lo que pasa que la diferencia ahí es que en realidad les decimos cuasimonedas, pero no es moneda, son bonos, porque Claro. si no sería hasta inconstitucional que lo hicieran, porque bueno, el entonces- Estado, o sea, entonces- los gobernadores no pueden emitir moneda. El ¿no? O sea, bocade. ahí hay, Entonces es peor. ahí hay es un, peor, un entonces. gris, ¿no? Hay como un vacío legal. No, pero es peor lo que vos decís es peor, ¿sabes por qué? Sí, porque esa no cobran ni provincia plata. Claro, tiene déficit fiscal Claro. y está emitiendo un bono que no lo va a poder pagar. O sea, esto como que yo, en tu casa, yo sé que tenés una deuda y estás en el veraz. Y yo como banco, encima te sigo financiando la tarjeta de crédito. Pero como no te la financia el banco, vas a una imprenta y decís, che, me imprimís un par de billetes. Claro. Claro. Esto es un esquema Ponzi, ¿eh? Es un Es esquema que Ponzi eso vivió la Argentina. La Argentina vivió en una fantasía de la luz o del colectivo o del subte pagado con monedas, más barato que un café, cosa que es irreal. La gente, me imagino que se da cuenta, por algo votó como votó. Es decir, tú un esquema de plata que no es tal, porque el valor real del peso es absolutamente insignificante. Y para corregir todo eso, claro que hay que hacer un ajuste. Lo que pasa es que, claro, es un ajuste brutal. Y el gobierno está pidiendo el acompañamiento de los gobernadores en un país federal. El punto es si los gobernadores van a aceptar o van a empezar a pulsear cada vez que el gobierno nacional no les envíe los fondos que ellos están, reclamando. Ahí, mira, yo lo que te digo es, para tomar el caso de La Rioja, el 80% de sus ingresos dependían de la coparticipación nacional. Bueno. Pero 12,5% de sus ingresos eran transferencias discrecionales. Es decir, levantaban el teléfono y decían, che, tesoro, resolveme los problemas que a mí no me cierran las cuentas. Bueno, ahora, como ya no tiene las transferencias discrecionales, directamente va a su imprenta, imprime moneda, y la realidad que la tasa de descuento de esos bonos va a ser infernal, su aceptación nacional va a ser nula, y el esquema Ponzi van a ser las víctimas, sobre todo los riojanos, o aquellos que desarrollen actividad económica en la propia provincia, porque no se lo va a aceptar nadie el bocade, ¿viste? Claro, claro. Bueno, claro, ese No lo ese van a es un poder punto. comer. Totalmente. No pueden decir que es moneda porque es ilegal. O sea, es ilegal hoy que Claro. una El gobierno dijo, no la va a provincia rescatar, emita el moneda. gobierno nacional, ¿no? Claro, entonces te plantean que es un bono. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene 0,0... la verdad no agarré uno para leer, pero atrás tiene que decir, si alguien tiene, me lo manda a redes sociales, Tiene que estar numerado. tiene que ser un porcentaje de interés. Ah, ok. Ah. Porque si no, no es Si un es bono. un bono, tiene que tener un porcentaje. Eso, de interés, los claro. patacones tenían 0,5%. Bueno, que cuando la anual. gente lo fue a cambiar después por pesos, te daban el Nada. 80% Te daban- del valor, o sea, exactamente. perdías mucha plata. Ahora, si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es perro. Si yo te doy plata y le digo el nombre que diga y es para que vos cambies, eso es moneda. Claro. Por más que yo quiera inventarle Ahora, una fórmula. Damián, el camino del ajuste que nos lleva del 25,5 de diciembre de inflación al 20, en este caso en enero, y que muchos dicen que llegamos un dígito, creo que el ministro de Economía dijo en este canal que a mitad de año podemos estar en un dígito. Habló del primer semestre, pero Guita Gopinath, la segunda del FMI, Sí. dijo que va a llevar por lo menos un año a bajar la inflación a niveles bajos. No sé ella qué le Claro, considera niveles claro. bajos, pero... Damián, Bueno, ¿qué mirá. decís? ¿Es el camino de acuerdo a tu lectura y a los análisis que manejás? Yo me llevaría por los anuncios de la segunda del FMI, la India. ¿Por qué? Porque a mí me parece que no tenemos que convencernos de que la inflación en Argentina se va a bajar rápidamente. Porque no pasó en ningún lado del mundo. Me parece que es un error por parte del gobierno querer acelerar los tiempos políticos a los tiempos técnicos. De hecho, yo les digo algo. La inflación en febrero posiblemente baje, está dando en el orden del 15%. Ah. Ya habían dicho que lo iban a hacer más cercano al 10%, pero está más cercano al 15%.
Y en el mes de marzo posiblemente se acelere. Pero tiene fundamentos técnicos la aceleración. Y ¿sabés que Milei qué lo dijo? Esto es arrastre estadístico. Arrastre estadístico es pesos en rezago, precios regulados, y si vos retirás todo eso, bueno, efectivamente podrías iniciar un proceso de desaceleración, pero no estás justamente en ese momento del periodo, porque justamente en marzo es cuando volvés a mover precios regulados. Te sube el gas, te sube la energía eléctrica, educación pesa fuerte, te toca un fin de semana largo donde pesa fuerte el turismo y servicios asociados, posiblemente haya algún ajuste del precio de las naftas, o sea, los precios regulados todavía no se transparentan. Entonces, me parece que acelerar los tiempos, cuando sabemos que la inflación, bajarla a un dígito, en las economías han demorado hasta 8 años, querer bajarla en un año, a pesar del ajuste fiscal y llevarlo a un dígito, bueno, me parece que es muy ambicioso. ¿Se puede lograr? Y bueno, se puede lograr, pero no lo aceleren los tiempos. Tratemos de fundamentarlos desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político. Me parece que es un error por parte del gobierno, porque después en marzo, cuando hagamos esta columna, vamos a decir, che, Damián, ¿cuánto dio la inflación en febrero? Y dio más que en marzo, y dio más que la de febrero. Claro. Y la realidad es que rompes expectativas, claro, necesariamente. Después hablamos del dólar, que está bajando, sí, y la brecha se acorta. Ahora vamos a ir con eso, pero sí, hablando de inflación y por supuesto de emisión, ustedes saben, lo hablábamos recién, Javier Milei habló de la posibilidad de presentar este proyecto para penalizar, incluso con prisión, la emisión. Y citó un libro, que es el libro La inflación como delito. Está escrito por Ricardo Rojas, ex juez, y él, Ricardo Rojas, está del otro lado. Ayer lo están viendo, ¿eh? Esta es la tapa del libro La inflación como delito, el libro en el que se basa Javier Milei para proponer este proyecto. Ricardo, muy buenas noches, gracias por este contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. ¿Cuál es la hipótesis del libro fundamental? Bueno, la hipótesis es que, digamos, la moneda comenzó siendo un bien elegido voluntariamente por la gente como medio de intercambio para facilitar los trueques y las transacciones, pero con el tiempo y a partir de mediados del siglo XX ya en todo el mundo, se convirtió en prácticamente en una atribución del Estado monopólica, es decir, el dinero fiat es dinero donde el Estado tiene el monopolio de la emisión, el curso forzoso en muchos países, como en Argentina, donde las deudas se cancelan en estos pedazos de papel que no tienen ningún valor en sí mismo, pero que el Estado nos obliga a utilizar y que además tiene el poder de emitirlo, ¿no? Porque en algunos países el Banco Central tiene una independencia importante respecto al gobierno. En Argentina nunca lo tuvo y es muy difícil que lo tenga, y se convirtió en una fábrica de dinero espurio para que los gobernantes pagaran las deudas que no tienen recursos con los cuales pagarlas. Y esto debería ser un delito. En definitiva, es una forma o bien de robo, es un delito contra la propiedad, obviamente es un delito contra la administración pública, porque hay una administración infiel de obligaciones del gobierno, y es un delito contra la fe pública, porque es una forma de falsificación de moneda. Curiosamente, el Código Penal, que tiene un siglo, que fue escrito cuando todavía había dinero privado en Argentina, tiene todavía un tipo penal que castiga a los directores de bancos estatales o privados que emitan mayor cantidad de billetes que los autorizados. De modo que de algún modo hay que poner un límite, porque finalmente los gobernantes nunca han tenido responsabilidad efectiva en esto que es una forma de robo a la gente. Y Ricardo, ¿el presidente se comunicó con usted para pedirle ayuda en la elaboración de este proyecto o se sorprendió cuando escuchó que lo nombraba a usted y a su libro? Bueno, con el presidente discutimos mucho el libro cuando salió hace un año y pico atrás. De hecho, hablamos mucho del libro cuando él recién empezaba a ser candidato a presidente. Yo ahora en estos momentos estoy en Guatemala, de modo que tengo poco contacto con la gente en Argentina. Me sorprendió que en este momento lo haya hecho, pero, o sea, me sorprendió haberlo visto o escuchado que se presentó el proyecto,
No que lo haya hecho él, porque en realidad la idea él la tenía desde hace mucho tiempo. Qué Y interesante. fíjense que es una forma muy valiente de autolimitación, porque el primero Claro. que se limita con una sanción de este tipo es el propio gobernante, que ha utilizado la emisión monetaria para cubrir sus deudas. Permítanos la opinión también de dos economistas que están aquí en esta mesa. Damián Dipache, te escuchamos. Bueno, ¿saben qué? Es muy bueno lo que dice Ricardo respecto del funcionario público. Pero supónganse que lo ponemos a Ricardo y le iniciamos un juicio al político. Yo creo que debería tener doble juicio. Primero por la emisión monetaria y segundo por desviar sobre los orígenes del robo. ¿Quién efectivamente fue el ladrón? Porque el gobierno se exculpa respecto de su situación de culpable de la variación de los precios de la economía por sobreemisión monetaria respecto de la actividad económica, la producción de bienes y servicios reales que lo respalde, en que el culpable era otro. Recién le pasé a Nico un gráfico impresionante Sí, lo del tenemos. Banco Mundial. Lo tenemos, Bueno, ahí lo miren ponemos. esto, señores televidentes, Ahí miren está. Ricardo. ¿Qué es esto? Les muestro estamos lo que viendo? es. Esto lo sube Danny Steigart, que es una persona, un economista sociólogo, que habla sobre desarrollo económico, y muestra que el Banco Mundial acaba de mostrar que en los últimos 20 años la concentración económica es una de las menores del mundo en Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque supuestamente el gobierno culpaba a la inflación de los grupos concentrados de la economía, que la culpa la tenían las grandes cadenas, que la culpa la tenían las grandes empresas, y por eso, de alguna manera, oficiaban con los precios regulados, con los precios justos, con los precios máximos, con el control de precios y salarios, porque el que estaba robando era el que producía, no el que emitía. Entonces, no solamente el juicio debería ser al funcionario público, Sí. sino que exculparlo Claro. al propio privado, que durante más de Obvio. 20 años se dijo que era el famoso Pero culpable además, de toda esta falsificación. Damián, si no hay ningún tipo de evaluación judicial sobre las acciones de gobierno, cada gobernante hace lo que quiere. Total, no paga ningún costo y todos somos más pobres. Por ejemplo, en el caso de dólar futuro. Ahora le vamos a preguntar qué opina Ricardo, pero... Martín, ¿qué pensás de esta propuesta y todo lo que planteaba recién Ricardo? No, bueno, primero Ricardo es un gran intelectual del liberalismo, a quien conozco, por lo menos, no sé si él se va a acordar de mí, yo más chico, pero conocemos a través del trabajo en distintas fundaciones liberales. Pero a mí me parece que sobre este punto es clave. Fíjense el caso en Estados Unidos, tanto en la crisis hipotecaria del 2008 como después con la del COVID, cómo fueron las negociaciones en el Congreso de los Estados Unidos para que autorizara a un paquete de gasto y de emisión. Porque el Banco Central es completamente independiente y, Claro. y eso tendría que ser así en Argentina. En algún momento en la historia argentina el Banco Central fue independiente. ¿Cuándo dejó momentos de de serlo? baja. 30, ¿Hace cuánto? antes de los 40. Se creó en el 30 y pico, antes de los 40. Bueno, algo Entonces, que, por tuviste ejemplo, ahí Perú baja lo, inflación. lo mantuvo como independiente. Perú lo mantiene. En la Constitución Nacional Pero del claro. Perú dice que el Banco Central es independiente. Habría que analizar algunas acciones de los poderes independientes del Ejecutivo, como en Perú el Poder Legislativo o el Poder Judicial también de otros países, porque en la Argentina nos creemos que somos los reyes, ¿viste?, de la República y no lo somos. ¿Ricardo? Mira, en ese sentido les doy un ejemplo. Yo estoy ahora en Guatemala. La Constitución de Guatemala le prohíbe al Banco Central financiar las deudas del gobierno. No puede prestarle dinero del Tesoro ni puede emitir dinero Mira. para que el Estado... Y tiene una sola excepción, que es en el caso de una catástrofe y que se utilizó durante la epidemia de COVID y tuvieron un pequeño suba de la inflación, pero que rápidamente la bajaron porque el Banco Central es ¿Y hay absolutamente penas? independiente. ¿Hay penas en Guatemala como las que plantea Milei acá? No hay penas específicas, hay penas genéricas que Claro. vienen por el lado del incumplimiento de los deberes del funcionario. Claro. Pero fíjense que gracias a esto, Guatemala no tiene ni inflación desde hace 30 años y el dólar vale lo mismo que hace 30 años. Esto para digamos, los que dicen Claro. que la inflación no es un fenómeno monetario, es un fenómeno fundamentalmente monetario.
Por ejemplo... Déjeme aportar algo, chicos, Sí. solamente algo, porque Sí, Damián, Hugo, vos claro. hiciste una pregunta que a mí me parece que tiene incidencia dentro de este proceso, que fue el año 2011. El año 2011 se reforma la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, donde le da el poder al Tesoro de llamar, levantar el teléfono y pedirle asistencia monetaria para financiar el déficit fiscal. Está muy bien el Desde recordatorio. ese momento, 2011, hasta el 2024, ahí tenés clarito lo que pasó con la curva de la inflación en Argentina. El acumulado de inflación, señores, es de 19.200%. ¿Escucharon, no? Más, claro, echale agua. O sea, ¿qué pasó? El ladrón llamó al Congreso y le hizo legislar la falsificación de la emisión de moneda. Para proponer una mecánica populista. La emisión le permite Exactamente. eso. Porque además, recordá, Damián, si no fue en esos años en el que hubo superávit fiscal, pero también hubo inflación. Justamente, tal vez se explique por esta razón que vos estás dando cuenta ahora, ¿no? ¿Viste que a veces se dice que la inflación es un impuesto no legislado? No, acá no se legisla sobre la inflación, pero sí por el medio para desarrollarla, por lo cual se legisló la estafa de nuestra moneda hacia el pueblo argentino. Se Claro. legisló. Pero además nosotros que hablamos de esta, digamos, cuestión del déficit, viste que no genera inflación, andá en Europa a tener un déficit por encima del permitido por la Comunidad Europea, a ver si... No, bueno, sí, no se puede. Entonces quiero decir, hay reglas que ya están establecidas, viste, como tirar el lápiz, viste, hacia arriba y no suponer que hay una ley de la gravedad que ya a esta altura nadie discute, viste, hay cosas que... Y entonces la Argentina se propone hacer otra realidad, ¿viste? Es como una gran fake. O la Argentina fue una gran fake, ¿no? Una fake news, parece. Y la consecuencia de esto que dice Damián fue el aumento de la pobreza. Porque yo justamente hice un estudio en la Universidad de Sussex sobre pobreza en Argentina. Y es el año 2012 Mirá. donde quiebra la tendencia. Mirá. Y de bajar, porque venía bajando, porque venía del 2001, ¿no? Que fue del 50%. De bajar, empieza a subir y nunca paró. Porque justamente el problema del salario es que si te aumentan las cosas, cada día ganas menos y nunca llegás. ¿Y es cierto que hubo superávit en esos años? Recordemos, no sé, vos también que tenés las estadísticas, porque me parece que lo que dijiste de la emisión a partir del 2011 demostraría entonces cómo, viste que los kirchneristas dicen, no, con déficit fiscal cero, superávit fiscal, también se genera inflación. Me parece que está vinculado con eso, ¿no? El superávit fiscal solamente que lo tuviste durante 4 gobiernos de Néstor Kirchner, que venías de la devaluación asimétrica con la economía creciendo, fue del año 2003 al año 2006. Ok. A partir del año 2007 la economía se empieza a romper, Ok. porque la idea de Néstor Kirchner no era justamente que la economía crezca por vía del sector privado, sino que crezca a partir de la expansión del sector público a través de justamente la herramienta más popular que tenía. Clarísimo. Y vos fijate, yo el otro día lo decía esto, ¿no? Kirchner fue tan inteligente que tomó muchas leyes de Menem. Mirá, los planes sociales iniciaron con Menem, eran 196.000 planes. Con Duhalde pasaron a 2 millones, con los Kirchner terminaron en 20 millones. Los fideicomisos no es una creación de Néstor Kirchner, es una creación del gobierno de Menem. Agarraron las cajas, justamente que ya estaban creadas por ley, para expandir y generar un sistema, digamos, de enriquecimiento falso de provincia y ciertos sectores del sector político. Clientelismo O sea, que el militante, cuarto ¿no? H- Es decir, transformás al Exacto. ciudadano en cliente, le otorgás un subsidio, una prestación, y él tiene que dar una contraprestación militando o adhiriendo al movimiento, ¿no? Y a mí me preocupa mucho eso, Hugo, Ricardo, Martín, Agus, me preocupa mucho. Porque en Argentina se debatió una ley, que era un edificio de 600 pisos, que la política lo recortó a menos de 400 pisos, que era el articulado. Y el problema, yo insisto, era el departamento cuarto H, chicos. Estuvimos un mes debatiendo en el Congreso de la Nación porque justo había una bóveda en el cuarto H que no se podía tocar. Entonces, es imposible generar una Argentina a largo plazo con ¿Qué los debate en el Congreso. fideicomisos, Cuando decís tu vos? interés es la bóveda. ¿Qué pasa en el departamento cuarto H en un edificio que lo estás proyectando con más de 400 pisos? Ricardo, con tu conocimiento de la economía y todo lo que estuvimos hablando de los fideicomisos, ¿tenés una mirada en ese sentido? Un análisis sobre lo que generan también los fideicomisos, también a nivel legal, ¿no? Porque, bueno, has sido juez, seguramente tendrás un punto de vista al respecto. Sí, y completando un poco lo que decía Damián, el tipo penal que está descrito en el libro, yo hago un ensayo de proponer una norma específica, una serie de normas, porque esto incluye también modificar la Carta Orgánica del Banco Central, Claro. una cantidad de cuestiones,
pero es un delito complejo en el sentido de que no solo, no solo es la emisión de moneda lo que constituye el delito. El Banco Central puede emitir moneda, guardarla en un depósito y no ponerla a circular. Correcto. Y no pasa nada, simplemente habrá gastado dinero fabricando papelitos. Correcto. El delito se complementa con el funcionario del gobierno que recibe ese dinero espurio y lo pone a circular pagando deudas, entregando dinero a quien sea, y ahí los dos son responsables. Tanto el funcionario del Banco Central, que en violación a su obligación emite más dinero que el que está autorizado a emitir, y el funcionario del gobierno que le pide al Banco Central, al director del Banco Central que cometa ese delito para cubrir sus deudas. ¿Y es un fraude a la administración pública? ¿Eventualmente un fraude al erario? ¿Es fraude a la administración pública? Sí, bueno, en mi libro yo digo que hay 3 bienes jurídicos que están lesionados. Uno es la propiedad, ¿no? La gente, porque es la forma más perversa. Ustedes tienen plata en el bolsillo que sin darse cuenta vale menos. Va valiendo menos y le van quitando valor. Hay un delito contra la propiedad, hay un delito contra la administración pública. Son funcionarios que están violando las leyes y actuando ilegalmente. Y hay un delito contra la fe pública. Esto es una forma de falsificación de dinero. Hablando de fe fiduciario, ¿no? Exacto. Y bueno, Sí. No, perdón, termine, Ricardo. Sí, ahora vamos a ver. No, y que todos estos fondos fiduciarios y todas las cosas que seguramente se seguirán descubriendo son producto de que nadie controló nada durante muchos años y era simplemente pedirle al Banco Central que emita billetes y gastarlos en lo que sea. Y mucha parte de eso se habrá robado seguramente. Damián. No, la semana Javier Milei dijo, bueno, y el funcionamiento de la Casa de la Moneda, que es, digamos, la fábrica de imprimir billetes, dice, tuvo varias distorsiones. Yo las voy a decir, las distorsiones que tuvo, chicos. Sí, claro. Déficit multimillonario de la Casa de la Moneda. Se imprimían billetes en 3 países políticamente asociados al gobierno. China, Brasil y España. Se subcontrataron 3 fábricas de papel moneda para imprimir. Con dólares que no teníamos, importábamos pesos. Y no se respetó ni un plazo de los contratos. ¿O no se acuerdan de los papeles figuritas de cuándo iban a estar los billetes? Y todavía ni están. Sí. Yo lo puedo decir si tenemos los datos para decirlo. Por supuesto. Cada vez hay que decir más cosas. Me parece que en realidad el gobierno está casi en una obligación para mantener el contrato de lectura con la población, con ese 56% que lo votó, de contar todo. En la medida que cuenta todo, se descubre o perseguimos la verdad, ¿no? Se alcanza en una de esas también. Sí, absolutamente, porque si uno agarra los últimos 60 años de la Argentina, para buscar superávits, creo que son 6. 6 en los últimos 60 años. 60 uno por años. década. Uno por promedio. década. 4 fueron del 2003 al 2008. Fueron los... ¿Qué pasó en esos años? Bueno, en esos años lo que pasó fue que los precios de la soja fueron exorbitantes y Argentina tuvo ingresos de dólares masivos. Claro. Entonces, ahí ese momento era un momento clave. El pecado original lo comete Néstor Kirchner en ese momento. Porque en lugar de agarrar esos dólares y crear un fondo, no fiduciario, un fondo de verdad, como el fondo noruego, que hicieron los noruegos con la plata del petróleo, la invirtieron y tienen el fondo más grande del mundo. En lugar de hacer un fondo de ese tipo pensando en el largo plazo, incrementaron el gasto del Estado al doble. Claro. Entonces, cuando se quedaron sin esa plata, todo quebró. Habría que recordar, ya que hablamos de fondos, los fondos de Santa Cruz, ¿no? Los de Menem y Néstor Kirchner, ¿no? Cuyo destino nunca supimos. Nunca volvieron, ¿no? Nunca supimos. Claro. Sí, Ricardo, lo escuchamos. Entonces, la idea es fraude a la administración pública. Yo me lo anoté, delito contra la propiedad y contra la fe pública, ¿no? Es decir, la idea de que la inflación es un delito que tiene al menos estas 3 variantes. Estos 3 bienes jurídicos están lesionados por la emisión espuria de dinero. Y vinculado con lo que ustedes hablaban antes, el esfuerzo, porque en realidad el gran esfuerzo que el gobierno tiene que hacer fundamentalmente es bajar el gasto. Esto, digamos, no hay mucha ciencia en esto. Si el gasto no se baja, ningún número va a cerrar en el futuro. Y bajar el gasto no es algo que dependa exclusivamente del presidente.
están las provincias que tienen que bajar los gastos. Ese es el tema, ¿no? Ahora. Se avecinan graves problemas como el que hemos tenido este fin de semana a futuro, porque en realidad hay provincias que hacen bien las cosas y tienen sus cuentas al día, y hay otras que han usado todos los fondos que reciben, que son enormes, para hacer política. Y por lo tanto, cuando tienen que pagar los sueldos de los maestros, no tienen plata. Ricardo, esto se lo pregunto porque lo debatíamos recién con Martín Siracusa y también con Damián Di Pace. Hablando de las provincias, una de las dudas que surgía por estos días es si Javier Milei implementa esto que propone en base al libro que usted escribió. ¿Qué pasa con provincias como La Rioja, que hoy en menos de 40 días va a tener circulando esto que le llamamos cuasimonedas? A mí un constitucionalista me decía, bueno, en realidad no debería aplicar porque ni siquiera son monedas, son bonos. Pero ¿qué mirada tiene usted, que es quien está detrás de la idea original, ¿no? de penar justamente la emisión monetaria? Sí, bueno, eso que le llaman monedas, en realidad no va a tener más valor que dentro de la provincia de La Rioja. O sea, no van a poder pagar ninguna deuda en ninguna otra parte con eso, y en La Rioja lo podrán hacer mientras la justicia de La Rioja se lo avale. A menos que haya una liberación del mercado monetario y que cada uno emita su moneda. Claro. Pero eso no va a pasar en el corto y mediano plazo. Con lo cual, La Rioja, igual que las demás provincias, van a tener que ajustarse a vivir de lo que reciben, que no es poco. Las provincias reciben mucho dinero de coparticipación. La provincia de Chubut, por ejemplo, además recibe regalías petroleras y cobran impuestos provinciales y municipales. Es decir, el esfuerzo que todos tenemos que hacer para bajar el gasto lo tendrán que hacer las provincias también. Pero una cuasimoneda, que es un bono, ¿también sería algo que podría ser penado en su mirada? No por la justicia nacional, porque como te digo, eso en realidad... no sí, sé, por la justicia provincial. Claro. La justicia provincial, si el gobernador quiere obligar a los habitantes de La Rioja a recibir eso como pago de los salarios de los empleados públicos de La Rioja, o para cancelar deudas en La Rioja, se tendrá que discutir allí si eso es válido o no es válido. Pero, sí. No, por favor, termine, Ricardo. No, que si vienen a comprar a un supermercado de Buenos Aires, nadie le va a aceptar eso. Seguramente. Es probable que muchos comercios en la propia Rioja no lo acepten y no estén obligados, salvo que se imponga algún tipo de decreto. Ahora, Damián, las provincias de la Argentina en general, ¿no? Sin analizar estos casos en particular, viven de esta coparticipación. ¿Cómo funciona esa relación entre nación y provincias? Un poco para la gente que muchas veces se pregunta sobre esto también. Bueno, mira, de la mayoría de las provincias, o las provincias, digamos, más pobres de Argentina, estoy hablando de Chaco, de Formosa, La Rioja, dependen aproximadamente entre el 60 y 80% de sus ingresos de la coparticipación nacional. ¿Cuánto? Pero además, entre el 60 y 80% de sus ingresos dependen de la coparticipación nacional. Pero hay dos provincias, que eran La Rioja y la provincia de Buenos Aires, que además tenían transferencias discrecionales. La Rioja era el 12,5% de sus ingresos totales, y en el caso de la provincia de Buenos Aires también está muy complicada, era el 9,5%, es decir, casi el 10% de sus ingresos dependían de llamar al gobierno nacional, che, transferime que no llego. Sí. Por eso se habló de que Kicillof también estaba dentro de la idea de sacar una cuasimoneda, porque no le van a cerrar las cuentas. Entonces, ¿qué está haciendo Kicillof para que cierren las cuentas en la provincia? Bueno, está subiendo inicialmente en el 2024 los impuestos que pueden tributar localmente en la provincia de Buenos Aires por encima de la inflación proyectada futura. Ejemplo, el impuesto inmobiliario ya subió 300%. Sí. ¿Cuánto te dice que va a ser la inflación REM? La rente, te dice que va a estar en el orden del 215 o 230%. O sea, está por encima de la inflación. Tiene necesidad de tener una recaudación real positiva sobre la proyección de la inflación futura, y además lo está recaudando ya eso. Claro. Entonces, y después hay otra situación que es muy preocupante, esta que te voy a decir. Las provincias, en otra época argentina, tienen el impuesto más nocivo para la economía, que sí es potestad provincial, y es ingresos brutos. Claro. O sea, las provincias podrían estar subiendo ingresos brutos,
que es el impuesto más nocivo para la economía en un contexto donde necesita justamente generar mayor flujo de los bienes transables en las exportaciones. Suponete que estas 3 provincias se les ocurre incrementar ingresos brutos y lo pasan del 3 al 5. Te estoy diciendo, ponele Formosa, Chaco, La Rioja y la provincia de Buenos Aires. Si una empresa trabaja en forma eslabonada en estas 4 provincias, porque produce un insumo en una parte y después va escalando, vas a tener un acumulado del 20% solamente por ingresos brutos. Claro. Perdés competitividad frente a la economía, haces pelota a ese bien transable. Claro. Ni que hablar para el mercado interno que lo va a terminar pagando todos los Clarísimo. argentinos. Totalmente. Ricardo, una última sobre los fondos fiduciarios que ahora salen a la luz, nos enteramos cómo funcionaban, el Estado pagaba miles de millones a agrupaciones sociales que tercerizaban vía cooperativa para supuesta acción social. ¿Qué dice usted? Bueno, ese es parte del gran problema que hay que desmantelar. Si hay ayuda social, esa ayuda social no debe tener intermediarios, porque los intermediarios sabemos cómo terminan en Argentina. El tema es que la ayuda social ha sido la excusa durante décadas para hacer negocios. Hay mucha gente que se ha quedado con plata en el camino de la ayuda social. Alguna vez yo pensé, no sé si se podrá hacer, pero si el dinero de la coparticipación va a las provincias, tal vez sería interesante evaluar la posibilidad de que en lugar de que vaya al gobernador para que la use discrecionalmente, el dinero llegue a la provincia ya dividido en áreas y que vaya una parte para la educación, una parte para la policía, una parte para la salud, y que el dinero no sea manejado discrecionalmente. O sea, que lo divida la nación. Exacto, porque muchas de esas provincias que veíamos que dependen de la coparticipación, ¿cuál es la característica principal? Tienen gobernadores eternos que ya son como reyes permanentes que están enquistados en sus cargos porque usan el dinero de la coparticipación para armar su poder político, y el resto de la provincia empobrecida. De modo que, en realidad, mientras los gobernadores tengan la discrecionalidad de usar el dinero de la coparticipación, también vamos a tener problemas. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te Muy mandamos amable. un saludo. Gracias a ustedes. Martín, ¿qué opinas de esto que planteaba recién Ricardo? Una persona a la que, recordemos, Javier Milei escucha. De hecho, la propuesta de este último proyecto de ley la hizo en base a su libro. ¿Qué pensás? Bueno, a ver, a mí me parece que las provincias, así como cada sector en Argentina, tienen que comprender que no se puede hacer más trampa. Se termina la Argentina de la trampa. Ahora todo el mundo que quiera hacer trampa queda en evidencia. Aumentar ingresos brutos es una trampa. Crear una cuasimoneda es una trampa, y ya sabemos cómo termina, por la ley de Gresham, que es del siglo XVI. Sí. Es una ley de Thomas Gresham, que lo que plantea es que al crear una cuasimoneda, la moneda de mala calidad, no habla de cuasimoneda obviamente, Sí, ¿no? sí, sí. La moneda de mala calidad, si hay dos monedas en un No mercado, tiene valor, claro. no, al contrario, la de mala calidad expulsa a la de buena calidad del mercado. Y lo dijo recién. ¿Por qué? Bueno, si vos necesitas moneda nacional, que en este caso sería la buena, ¿no? Para pagarle a otras provincias, ya se iría de la provincia ese dinero. Claro. ¿Y qué quiere hacer la gente? ¿Con qué ahorraría? ¿Con una moneda buena o con una moneda mala? Y no, la ahorraría. Con la buena. Entonces queda expulsada del mercado. O sea, vos fíjate que la ok, consecuencia está es bien, está negativa y es conocida hace 1000 años. Ahora, Damián, el gobierno dice, está analizando el tema de la libre competencia de moneda y tal vez de quitar el cepo para mitad de año. ¿Qué datos tenés? Bueno, primero, para eliminar el cepo, yo creo que desde el punto de vista fiscal hay un problema. A ver. Porque vos para eliminar el cepo necesitas sacar el impuesto país. ¿Qué pasó con el impuesto país en enero? Creció 1.235% de la recaudación del impuesto país. Probablemente sea el impuesto que más crezca cuando empiece la liquidación de las exportaciones. Entonces vos tenés justamente la idea del gobierno es ver qué sustituto en la recaudación puede encontrar para ese impuesto país. Porque vos el problema que estás teniendo ahora es que si es adverso todo el plano, no te sale la ley ómnibus que implicaba 0,7 al 0,8% del producto, si las provincias se te ponen en contra y vos no podés generar, equilibrar las cuentas nacionales porque te las están abultando las provinciales,
de alguna manera tenés un inconveniente ahí para levantarlo rápidamente. Y además necesitas dólares, sin ninguna duda, para levantar el cepo. El gobierno lo propone para mediados de año. Ojalá, yo creo que el cepo, como siempre lo cito a mi profe Gaby Domínguez de macroeconomía, es un sistema carcelario. Nadie tiene incentivo a entrar si no podés salir. Y todos hoy, si vos tenés que entrar a 8.40, pero no podés salir a 1.380, y nadie quiere entrar en la economía con ese valor, por lo cual es un gran problema para la economía, y ese es el flujo de lo que implicaría la llegada de inversión extranjera directa. ¿Y por qué no sube el dólar? Que más bien baja, que estaba en 1.100 y pico, ahora está en 1.080 y a la baja. Tres situaciones. Una, es verdad que las colocaciones de Caputo con el Boprial fueron muy exitosas, fue una aspiradora de pesos y también otros títulos de deuda. De hecho, los bonos en el mercado pasaron de un valor de paridad del 25 al 44 en el periodo que lleva Milei de gobierno. Segundo, la actividad está siendo recesiva y muchas pymes tuvieron que salir a vender dólares, e incluso muchas familias argentinas tuvieron que salir a vender dólares por esa vía. Entonces tenés un problema importante donde hoy casi te diría que hay problema de liquidez en el sector de la actividad económica producto de la contracción, donde se salen a vender dólares. Tenés problema, digamos, hoy hay más oferta que demanda. Claro. Martín, misma mirada. No, sí, agregaría que el Banco Central está acumulando reservas, pero yo creo que esta no es la política del gobierno, ¿no? Hay que diferenciar. Estamos en una transición. Hay que ordenar y después va a haber una política económica. La política económica no es mantener o atrasar pagos a las importaciones, simplemente que no hay un dólar. Ahora, si mejora la situación económica, en marzo viene la cosecha gruesa, si nosotros vemos que el país recupera dólares, bueno, entonces podemos empezar a pensar en una economía más normalizada, donde no tiene que haber cepo, porque si hay cepo no hay inversión. Claro. No hay ninguna compañía en el mundo que vaya a invertir en Argentina mientras dure el cepo, a menos que esté esperando que saquen el cepo. Es casi lo mismo, ¿no? Hablando de la inversión, ¿me puedes contar brevemente, Damián, la nota esa que leí? Te leí hablando de las pymes en un país modelo que logró solidariamente. ¿Un paro en cuánto me dijiste que habían tenido? ¿12 años? Claro, yo fui a hacer un estudio de campo a Singapur. Yo sé que compararnos con Singapur es una novela. No, está bien, pero es interesante. O sea, contá las cosas que viste en relación acá y, bueno, nos entretenemos un rato. Bueno, en Singapur tuvieron un paro en 18 años. El 99% de los trabajadores están nucleados en un solo gremio que están aliados al gobierno. O sea, no se les ocurre por las tapas generar un paro al gobierno. Al contrario, son aliados del gobierno porque necesitan que el sector trabajador esté bien y de alguna manera impulse su economía. Un dato interesante que revisé ahí es lo que llama, digamos, el comercio en Singapur. Es muy interesante porque ellos importan insumos y materias primas, le agregan valor y vuelven a importar un bien con valor agregado. Es una economía que tuvo casi, te diría, un presidente que es considerado cuasi dictador, pero le tocó un dictador bueno, parecería ser, porque la economía en Singapur hoy está en un nivel de $60.000 per cápita y venía de 3.000 en la década del 60. $60.000 per cápita. Yo la última vez que recuerdo en la época de Menem, cuando ingreso per cápita estuvimos más alto, ¿no? De los últimos años, no me acuerdo cuánto era per cápita, pero estaba cerca de $10.000, ¿no es cierto? Si no me equivoco. No, más. ¿Más llegó a estar? Sí. Pero bueno, estamos lejísimos de ahí. Ahora, ¿el rol del Estado en esa economía? Singapur es una economía desarrollista, tiene injerencia, pero más que nada para atraer a la inversión privada. Imagínate, hubo una economía en el sudeste asiático donde, en definitiva, la tolerancia a la corrupción es cero. Es el país 5 de 180 países medidos de acuerdo al índice de percepción de la corrupción. Entonces, los desvíos, como a diferencia de Argentina, es un punto importante para comparar. Recontra. Desde el punto de vista de la cultura, de la práctica, de todo, claro. Los desvíos son cero. ¿En qué invierte el sector público? Bueno, es un país donde le ganaron 25% de tierras al mar. Es un territorio muy pequeño y con innovación logró extender su territorio. Y para ser presidente en Singapur tenés que cumplir condiciones de currículum vitae: edad, experiencia profesional, residencia y carácter. O sea, hay leyes. Y a mí me parece que en Argentina nos falta institucionalidad, mejores diputados, mejores senadores, mejores gobernadores,
y nos falta previsibilidad jurídica. Previsibilidad jurídica. Martín, para vos, ¿qué nos falta? Bueno, ¿qué tenemos? Argentina es el segundo país en población de Latinoamérica, después de Brasil. Es el país con más ¿Por territorio. cantidad de habitantes, decís? En cantidad de habitantes. Son 260 en Brasil, son 160 en México. Quitando México, ¿no? Sudamérica. Vamos. Sí, Sudamérica. Pero tercero, tenemos el segundo territorio más grande, tenemos todos los climas, tenemos una geografía que te permite generar, tenemos, digamos, en la Patagonia, vientos, en el norte, la mayor cantidad de horas de sol para generar energía de sol. Tenemos cobre, tenemos oro, todo eso está en la cordillera, porque a diferencia de los chilenos que ya lo sacaron, nosotros todavía no lo sacamos. Pero, un detalle, tenemos argentinos. Bueno, hay un chiste, ¿no? Que dicen que Dios cuando creó a la Argentina para balancear un poco, pero a mí me parece que sin duda, el caso de Singapur, que tenía casos de corrupción muy fuertes, ellos cambiaron muchísimo la ley en materia de corrupción, pusieron penas muy graves a la corrupción y a partir de ahí empezó a cambiar y en 40 años hizo una explosión. Hay muchos casos de países que han hecho explosiones. Indonesia, qué sé yo, Australia, Japón. Digo, hay un montón de casos y Argentina perfectamente puede ser uno de estos, perfectamente, pero es el momento, porque si no, yo lo que siento a veces es, viste, que los grandes, los viejos, ¿qué te dicen? ¿Qué te decían tus abuelos? Época, no sé qué. No cambia más, pibe. Claro. No cambia más, la Argentina no cambia más. Esta ya la vi. Viste, cuando yo ahora el martes cumplo 39, ya estoy... Entonces empiezo a pensar que no me pase lo mismo. No quiero que me pase lo mismo. Entonces, ¿es esta oportunidad o esta oportunidad? Porque si la dejamos pasar, no sabés cuándo tenés otra. Entonces, a mí me parece bueno que esté en discusión todo esto. Porque es la manera de cambiar el país. Fíjate qué nivel de discusión que ha habido hoy en la mesa. Totalmente. Me sumo a algo que dijo Martín antes, respecto de Argentina podría haber generado un fondo soberano en el gobierno de Néstor Kirchner. Singapur tiene 2 fondos soberanos. Su nivel de reservas, chicos, es 351.000 millones de dólares. Wow. Es casi 13 veces las que tiene Argentina, incluyendo el oro. Y algo importante, las empresas vinculadas al gobierno tienen un papel importante en la economía y representan el 17% de la capitalización total de la bolsa de Singapur. Es decir, el problema no es si son estatales o no. El problema es cuánto se roban si son estatales. Y ese ha sido el problema de Argentina, ¿me entendés? Claro. Como en Analiza, ¿viste? Analiza. Sí, Estás en lo cierto. hay un estudio que dice que hay como un 10% del PBI en corrupción en Argentina. Recontra. Y hay una cultura que de arriba hacia abajo se extiende y después terminamos como estamos, ¿no? Damián, Gracias. Martín, gracias a ambos por sumarse a esta mesa. Muchas gracias. Muchas Placer, gracias. abrazo grande. Bueno, otro de los temas de cuando la degradación